Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, y saludamos a nuestros 90.900 suscriptores para presentar este libro que ustedes están viendo en imagen. Quito fue España, que de mi amigo Francisco Núñez del Arco Proaño. Vamos a sacar esa tapa y voy a mostrar. Yo tengo la primera edición. Sí. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un gusto estar aquí Bueno, contigo nuevamente. la nueva edición tiene una tapa muy, muy linda, pero yo esta la quiero mucho porque me la has dedicado a mí y fue de la primera hornada de tu libro y me lo Sí. mandaste a Buenos Aires. Con Francisco tuvimos el gusto de charlar en los estudios de TLB1 en Buenos Mm. Aires y charlamos de historia. Dijimos cosas muy políticamente incorrectas. Hasta algunos amigos dicen, pará, no es para tanto. Sí, es para tanto. Pero y coincido absolutamente con él. Cuando me han pedido más de una vez un libro para recomendar de todos los libros que hoy hay sobre el tema, el libro Quito fue España, yo lo comparo con Imperiofobia y Leyenda Negra, que me lo mandó María Elvira Rocabarea. Una historia única de Angela Pellicciari, una historiadora italiana a quien yo le prologué el libro. Y bueno, creo que un libro muy importante para entender nuestros problemas de la civilización son Europa y la fe de Hilaire Belloc. Y luego el libro que fue un poco el que dio pie a muchos trabajos, no sé si en vos ha tenido influencia, pero en mí sí, La involución Sí, sí, hispanoamericana de Julio Carlos González, por que fue el supuesto. primero que pateó el tablero, al cual yo una vez le dije, pero doctor, si éramos un país tan grande, con un gobierno común, identidad común, y el tema de la moneda, ¿cómo era? Tiene que haber, y ahí me lanzó toda la historia de la onza castellana de plata y cómo se interrelacionaba el comercio, y sobre eso me puse a investigar y me encontré con un mundo. Claro. Francisco, antes de que vos hables, yo quiero tomar una parte de tu libro que creo que a tus lectores, a quienes les recomiendo mucho, les va a gustar, y que hablas de un tercio, un quitense en los tercios, ¿no es cierto? Sí. Bueno, voy a poner acá una imagen de los tercios y me refiero a Alonso Pérez de los Ríos, general y maestre de campo de los tercios españoles, vizconde consorte de Sandonás, fue un destacado quitense que se desempeñó como militar en la Europa del siglo XVI en las campañas de Flandes, llegando al grado de general y maestre de campo en las filas de los tercios. Había nacido en la quiteña Loja, sur del actual de Ecuador, en 1623 y en 1646, con 23 años, ya estaba en Madrid. Este hombre tuvo actos de valor muy grandes y se destaca cuando tuvo que tomar la villa de San Venant, donde Ríos, Alonso Pérez Los Ríos, fue el primero que cruzó el foso, que lo pasó a nado, tomando el reducto de los enemigos sobre la puerta de ella y bajando el puente para que pase su gente y ocupe la villa. Y acá es donde yo te pregunto, cuando vemos este tipo de acciones, ¿no? Si los españoles se dicen cuenta y los hispanoamericanos nos diésemos cuenta de todos estos actos de heroísmo, arrojo, que llevaban la impronta de una civilización, ¿no es Ujú, cierto? ujú. Aquella frase tan linda que vos pusiste, Alonso de Contreras, en este mundo sin fe y sin Dios llevamos la garra del solar imperio español. Más o menos Sí. así la frase. Si tomásemos conciencia de todo esto, la leyenda negra caería por sí misma. Claro que sí, por supuesto, pero sin dudarlo, ¿no? Ese es el gran reto que tenemos, el confrontar la verdad histórica, los hechos objetivos del pasado con el relato, ¿no? Con el cuento, con la leyenda negra y el aporte, el entendimiento del poder criollo, no solamente en América, sino en Europa, es fundamental para esto, ¿no? Porque toda esta relación eh, eh, supuesta entre metrópoli y colonia se basa en una discriminación eh, explícita a quienes no son de la metrópoli, ¿no? Cosa que es falsa, porque eso es un imperio colonial, por supuesto, un imperialismo colonialista. Pero España jamás fue eso y tanto en América como en Europa el criollo tenía poder y tenía movilidad social y tenía acceso no solamente a posiciones y a cargos políticos, sino también militares y a una participación plena de la élite imperial en su momento, ¿no?
Alonso Pérez de los Ríos es un ejemplo apenas en los tercios, que aparte es un ejemplo de servicio a la corona y a la monarquía española, que hay muchos otros casos que se deben analizar. Yo me reuní justamente en esta visita a España entre muchas otras personas y personajes con el presidente y el vicepresidente de la Asociación 31 de Enero Tercios. Y hablábamos sobre este tema, que es algo que se debe investigar mucho, la presencia de hispanoamericanos en los tercios, ¿no? Hay unos 2 o 3 casos documentados, pero que no son excepcionales, ni mucho menos, sino que no se ha hecho el análisis ni la investigación suficiente para poder tener todos los nombres de los americanos que estuvieron allí, ¿no? O sea, hay casos famosísimos como el del Inca Garcilaso de la Vega, que todo el mundo sabe que estuvo en los tercios, pero hay casos mucho menos conocidos como el de Alonso Pérez de los Ríos, que es de Loja actualmente. Esta ciudad es frontera con el Perú en el sur de Ecuador. Y hay así muchos más que no se conocen, que estos se han dado a conocer gracias a las investigaciones de ciertos historiadores y autores, pero hay muchísimos más que esperan ser descubiertos, ¿no? En el caso del poder criollo igualmente, o sea, en América los cargos estaban ocupados de una forma preponderante por criollos en muchos ámbitos y en muchas instituciones, y eso tampoco se ha estudiado a profundidad Sí, para Francisco, nada. yo tomé este relato de este quitense en los tercios, porque, bueno, peleó en Flandes, y a mí me resultan hay cosas curiosas. Por ejemplo, esa canción tan famosa, Que viva España, ¿no es cierto? La compuso un belga. Hace poco, Ah, hace 50 años atrás, ¿no es cierto? Porque iba a pasear a España y porque en el fondo en Bélgica quedaron restos. El apellido Manrique, por ejemplo, que es un apellido muy importante en la historia de España, hay un montón de Manriques belgas, ¿no es cierto? Y después, mira, hace poco hice un programa sobre los, los gallegos de Buenos Aires, el tercio de Buenos Aires que peleó en la invasión napoleónica a España. Y ese regimiento interesantísimo. fue el más condecorado. Había ciudadanos de Buenos Aires, de Montevideo y de Paraguay. Claro. Y fue el más condecorado del ejército español. Sí, ¿No sí, es sin cierto? duda. Y fue de acá. Y el militar más condecorado del ejército de España, Gutiérrez de la Concha, nació en la provincia de Córdoba del Tucumán, que hoy son 2 provincias separadas. Entonces yo te pregunto, vos ahora que has estado y presentando tu libro en España, ¿no es cierto? ¿Te sentiste en algún momento extranjero? No, jamás. Bueno, no había estado en España desde el 2017 la última vez. Volví este año, estuve 40 días y en España yo nunca me siento extranjero de ninguna manera, ¿no? O sea, estoy en casa por completo y no solo que así me siento, sino que así me hacen sentir los españoles en general y en particular los compañeros en la batalla de las ideas, del descubrimiento de nuestra verdad ¿Comprendiste, histórica. cuando estuviste en Barcelona, la presentación que hiciste con Jaume Torrens, que hizo una presentación fantástica y dijeron, piense que Francisco podía ser presidente de la Generalitat de Cataluña si hubiese continuado el imperio? Claro. Y hoy no suena ciencia ficción. ¿Cómo viste el separatismo catalán? ¿Es muy Claro, artificial? bueno, o sea, Jaume Cortina y Torrents hacía esta comparación basándose en el caso de un quiteño, de un quiteño, sí, de la ciudad de Quito, que fue virrey de Cataluña en el siglo XVII, ¿no? Lope Díaz Aux de Armendáriz. Y su hermano había sido virrey de Nueva España. Eh, ¿Cómo vi el separatismo catalán? Bueno, o sea, para mí es algo absurdo, es inentendible. Yo veo la repetición de un proceso como fue el separatismo en Hispanoamérica, de los reinos americanos respecto de los demás reinos de la propia América Española y de la península, por supuesto. Y se repite hasta el relato, ¿no? Porque son estas ideas de un centralismo, de Madrid, de una supuesta opresión en contra del catalán y los catalanes y cosas por el estilo, que no se ven, que son infundadas del todo cuando históricamente la monarquía española y posteriormente el Estado español siempre le llenaron de beneficios y prebendas a Cataluña para que pudiera desarrollarse y alcanzar el grado económico en el que se encuentra y por el que se ha caracterizado en estas últimas décadas, ¿no? Y para mí es inexplicable porque Cataluña está hermanada de tantas formas con las demás Españas que no tiene sentido que haya esta división artificial
creada por intereses ideológicos, pero sobre todo socioeconómicos, ¿no? Hay una oligarquía económica catalana que no le interesa continuar dentro del Estado español porque no quieren que haya control sobre sus movimientos económicos y políticos y quieren tener una total libertad, o mejor dicho, un total libertinaje de poder hacer lo que se les venga en gana, ¿no? Y el gran freno para esto es el Estado español. Entonces, La cuestión es cómo se sostienen, esto se cómo repite, so- perdón, porque en América pasó exactamente lo mismo, ¿no? O sea, lo que aquí les molestaba a las oligarquías criollas era el control de la monarquía española para evitar lo que justamente sucedió después, eh, que significó esta corrupción y esta endémica situación de crisis que tenemos desde hace 2 siglos. me quedé pensando, es decir, vos notás exactamente la misma maniobra que se está dando en Cataluña, donde vimos incluso que la masonería como que apoya todo este tipo por lo menos da a entender de que apoyaría esta separación. El mismo proceso, el mismo método que se dio en Hispanoamérica, en lo que hemos investigado acá hace 200 años, lo que ocurrió hace Sí, 200 años. o sea, el proceso es muy similar. Bueno, saludos a todos los amigos que están escribiendo. Estoy leyendo los mensajes en la pantalla, en especial, bueno, para todos. Vi que están de Málaga, otro amigo David Sancho, ahora dice Hartman, el Indomable, y bueno, en especial a Javier Urtiaga, que es un gran amigo andaluz con el que tuve el gusto enorme de conocer y compartir en Andalucía algunos días. Así que mi saludo para él y felicidades por, por llevar adelante la lucha en España, en la España remanente, como dice otro amigo peninsular. Claro, o sea, para mí es muy similar el proceso y los mismos catalanes que han leído mi libro, como el presidente, como Óscar Uceda, el presidente de la Asociación de Historiadores Catalanes, e igualmente Jaume, que es un gran amigo, y algunos otros catalanes que han leído el libro ah, coinciden en ver estos paralelismos entre el proceso de América, porque yo lo explico en el caso puntual de Quito, pero que tiene vinculación con todos los otros procesos ah, americanos de separación, con lo que está pasando ahora en Cataluña, ¿no? O sea, todo este relato, toda esta invención de una identidad falsa, de una identidad de ficción, enfrentar lo catalán como que si fuera como que si no fuera español, como que si no fuera parte fundamental y fundante de lo español, ¿no? O sea, lo catalán está en español como lo puede ser lo castellano, o como lo es o el gallego, o el andaluz, o en fin, o lo hispanoamericano también. Y esto se replicó claramente en nuestros países porque se crearon identidades de ficción, ¿no? O sea, correspondiente a lo que el profesor Julio González, que es un gran faro de luz con su trabajo, aquí yo lo cito en algunas ocasiones en mi libro y que definitivamente acabó de brindar luz sobre muchos aspectos oscuros de nuestro pasado, entre otros hispanistas de América del Sur, que Argentina y Colombia se destacan en eso, que fueron pioneros. Antes, o sea, Rómulo Carbia con su historia de la leyenda negra hispanoamericana, que lo escribió hace como más de 70 años, me parece, y otros autores. En Colombia está Luis Corcio Tálora, que es un gran precursor también, que bueno, que paz descanse, ya falleció, pero sus libros, Los realistas criollos, Bolívar, la fuerza del desarraigo, y Los negros, viva el rey, entre otros estudios que realizó, han, dieron las pautas para que muchos investiguemos sobre estos tópicos que nadie se había atrevido a hacerlos, ¿no? En el resto del continente. Yo esto mencionaba en España, las reconozco a ellos y les debo mucho. Y, ¿Verdad? El libro y de Corcio Tálora sobre Bolívar, me recuerda esa frase cuando Corcio Tálora recuerda aquella frase de Bolívar que decía, qué mala que es España que no me deja tener esclavos. claro, ¿Cierto? Y y, ese era el libertador, ese es el libertador. y después el profesor Julio González respondía a esta pregunta de las identidades de ficción que tenemos, que decía, ¿cuál es la identidad de las repúblicas de los estados en América, en la América española, en Hispanoamérica, en lo que yo sé llamar respectivamente en Letrinoamérica? Y él decía, bueno, son identidades de banderas, de colores y de música, ¿no? De pandereta y de colores.
Yo lo cito, de hecho, en mi libro, porque Soberanía es cromática y musical, dice, ¿no? cromática y Soberanía. musical, exactamente, Claro, cromática. tenemos bandera, tenemos himno, pero no tenemos moneda verdadera, no tenemos economía. Se No solo desacopló eso, nuestra economía. no tenemos claro quiénes somos, ¿no? Porque hay esta construcción, exactamente esa identidad cromático-musical. Ahí yo quería utilizar unas palabras más, más sencillas, pero es eso, pero no es solamente no hay una economía, no hay un gobierno, sino que no hay una identidad, o sea, el ser hispánico pervive a pesar de 2 siglos de separación en América, y eso es tan fácil como yo que he vivido en Buenos Aires o he estado en tantos otros países en América del Sur por largas temporadas residiendo, y en España igual, bueno, no he vivido, pero he estado en algunas ocasiones y ver que seguimos teniendo los mismos patrones culturales y el mismo sustrato a pesar de 2 siglos de adoctrinamiento y de auto-odio y de autorrechazo. Entonces, es tratar de suplantar eso, con esta identidad cromática musical, ha sido el error más grande que hemos tenido, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de Ecuador, que el ejemplo de Ecuador es uno de los más patéticos del continente, porque al menos Perú, por ejemplo, o Chile o la misma Argentina, que antes era el Río de la Plata, continuaron en el nombre de los estados que continúan, no que suceden a la monarquía española, con este interés de mantener un nombre histórico, ¿no? La República de Perú, la República de Chile, que era el Reino de Chile, el virreinato del Río de la Plata, Argentina, que tiene una vinculación argentina con La Plata, como lo sabemos, ¿no? Y en el caso de Ecuador se elige un nombre completamente ahistórico, que rechaza el pasado en su conjunto, no solo lo hispánico, sino lo prehispánico, y que imposta una identidad vinculada a una línea imaginaria. ¿Qué es el Ecuador? El Ecuador es una línea imaginaria que atraviesa el planeta y que divide los hemisferios norte y sur. Y no es mucho más que eso. Entonces tú no puedes tener hasta desde el nombre de tu estado una formación identitaria adecuada si decides romper y cortar con el pasado de cuajo e imponer una ficción frente a la realidad y al realismo histórico previo de la monarquía española, ¿no? Como si Inglaterra se quisiera llamar Greenwich, ¿no? Algo así. Claro, Reina de Greenwich. imagínate. O que ustedes de Argentina se llamaran, no sé, paralelo, el paralelo que sea, o trópico de Capricornio, o como sea, o sea, no tiene sentido para nada, ¿no? Y ponerte un himno y una bandera y decir, bueno, ya somos por esto país o somos algo Francisco, distinto. quiero preguntarte algo. Y voy a tomar unas fotos de Quito, ¿no? Cuando yo veo esta foto de Quito, no veo mucha diferencia con un pueblo español, ¿no es cierto? Sí, claro. Por supuesto, esa es la Entonces, ronda, me parece. y acá creo que tengo otra foto más que he elegido. Sí, el Esto también convento creo que eh, de la orden franciscana, más comúnmente eh, conocido como el convento de San Francisco. bueno, es bellísimo. Uno ve, Sí, es decir, acá uno ve que España vino y plantó su civilización. No es claro. que como los pueblos ingleses en América, de los cuales no quedó nada. Pero uno de los mitos que se nos mete en nuestra historia es el siguiente, que con las reformas borbónicas no había, los criollos no accedían al poder. Cuando yo me puse a estudiar la Revolución de Mayo, me encontré que buena parte de los revolucionarios eran funcionarios. O sea, Manuel Belgrano era secretario del consulado a perpetuidad, que es como ser ministro de Economía. Castellar, regidor, Ascuénaga era militar, Moreno, bueno, Moreno trabajaba para la British Commercial Room, pero todos tenían algo que ver con la vida cotidiana. Fray Alberti era del Cabildo Eclesiástico, todos tenían que ver. Es como si al presidente le hiciesen un golpe de Estado los ministros. Sí, Ahora uno ve que las dos figuras militares más importantes, San Martín y Bolívar, habían sido militares del rey de España. De hecho, San Martín pelea 17 batallas como oficial del ejército español. Entonces, por un lado dice, no se podía llegar, las reformas borbónicas nos habían abroquelado y por eso había que librarse del yugo español, porque estos pueblos hacía 3 siglos que estaban sufriendo. Ahora después veo que en Chile los araucanos le propiciaron 26 derrotas al ejército libertador, tanto el de O'Higgins como el de San Martín, a Cochrane, porque varios de esos militares eran ingleses, y al mismo ejército de la República de Chile. La última victoria araucana es en 1827, cuando toman Carmen de Patagones, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y ponen la bandera española. Entonces pregunto, ¿cuánto hay de cierto en estas reformas borbónicas que dicen que fueron tan terribles? no, o sea, eso analizo yo en mi libro puntualmente en cuanto al poder criollo y en cuanto a la supuesta
afectación que hayan tenido los territorios en América. Bueno, eso es falso por todos lados. El tema de las reformas borbónicas en el caso puntual de Buenos Aires les beneficiaron, pero de una manera total, ¿no? Primero les elevan a otra categoría jurídica y por tanto al darles esa importancia política también les dan una importancia económica que no tenía la gobernación del Río de la Plata, porque ese era su nombre antes de ser virreinato, no tenía ni siquiera estatus de reino, ¿no? Era más bien parte de lo que era el reino de Charcas, de Chuquisaca, no del Perú. El Perú es su propio reino. Chuquisaca es otro reino, que es lo que ahora es Bolivia, y la gobernación de Buenos Aires dependía de eso, ¿no? Y cuando les elevan a virreinato en la norma jurídica española, en América, no en Europa, que hay que diferenciar, porque en Europa había virreinatos, como en Cataluña, o las posiciones del Mediterráneo aragonés, que también Sicilia era virreinato, por ejemplo, que eso no Navarra implicaba. misma fue Navarra también, pero Navarra sí era reino, Cataluña no era reino, nunca lo fue. Pero en el caso de América, cuando se crea el virreinato, se eleva al Río de la Plata a categoría de reino, ¿no? Entonces el Río de la Plata pasa a ser un reino de la monarquía española que no había sido hasta entonces, había sido una gobernación dentro de otro reino en América del Sur. Entonces les da una importancia que les hace crecer económicamente y les hace ser un centro político militar en América del Sur que no lo habían tenido. Y hay un historiador argentino que yo lo cito, que es un historiador judío, judío argentino, que menciona que los grandes beneficiados de las reformas borbónicas en América del Sur son justamente Caracas y Buenos Aires. Y que esa es una de las razones que más bien pueden explicar el proceso separatista, por qué se valieron las oligarquías criollas de Buenos Aires y de Caracas, porque el poder inglés se valió de estas oligarquías para hacer el proceso separatista en toda América del Sur, ¿no? Con San Martín y Bolívar. Porque se dieron cuenta, como se diría coloquialmente, se envalentonaron tanto, se dieron cuenta del poder que podían alcanzar gracias a las reformas borbónicas, que dijeron, bueno, o sea, les podemos impulsar más. Si alguien hizo dinero, si alguien obtuvo cotas y niveles de poder, riqueza, que no lo tenían antes en la historia de la monarquía española en América, fueron Caracas y Buenos Aires con las reformas borbónicas. Entonces, al menos en Argentina y en Venezuela actualmente, es ridículo acusar a estas reformas de ningún tipo de, ¿cuál es la palabra? De afectación, de que les hayan perjudicado. Victimización, una victimización. De victimización. Ahora, en cuanto al territorio de Quito, que era el reino de Quito, dentro del virreinato del Perú, después tuvimos dentro del virreinato de Nueva Granada, y hay que entender bien esto de las jurisdicciones y las instituciones que gobiernan, que no son lo mismo, y se tiende a confundir la institución con el reino. Y eso es un problema que la historiografía republicana ha mantenido de forma intencional, porque las instituciones de origen español en América son medievales y por tanto son transversales, muchas veces se superponen las unas a las otras. Entonces la audiencia era la que gobernaba el territorio del Reino de Quito, o la audiencia de Santa Fe de Bogotá, me refiero, el que gobernaba el nuevo Reino de Granada, hasta cuando después ya hubo el virreinato de Nueva Granada. Y en el caso de lo que ahora es el Ecuador, en el territorio de Quito, las reformas borbónicas también beneficiaron a las mayorías de provincias de Quito, ¿no? A Guayaquil lo benefició enormemente. Tuvieron un crecimiento económico que no habían tenido antes, que se posicionaron como el mayor astillero del Pacífico Sur, como una gran potencia agroexportadora dentro de la monarquía española, solo comparable con Venezuela. Y al sur también, a Cuenca, a Loja, que están actualmente frontera con Perú, de una manera particular, y al norte, a Popayán igual. A la que sí nos afectó fue a la ciudad de Quito, la provincia de Quito y sus alrededores, por los obrajes y por los batanes y por toda la industria textil que se vio de alguna manera enfrentada a una competencia, en este caso puntual de Cataluña, que fue beneficiada justamente por los Borbones y por sus reformas. Y eso explica una parte del capítulo, ¿no? Cómo en detrimento de Quito se le beneficia a Cataluña para un crecimiento paralelo gracias a la producción textil. Pero a pesar de eso, el nivel de crecimiento económico y demográfico de la totalidad de la provincia o el reino de Quito fue enorme durante todo el siglo XVIII. Entonces, eso es un pretexto de alguien que no conoce los datos de la historia. En cuanto a los cargos, y eso también analizo en la segunda edición del libro, yo analizo
un periodo que va entre el final de los Austrias y el inicio de los Borbones, entre 1650 y 1750, que es la primera mitad del siglo XVIII, ¿no? Y en los ministros de la Audiencia de Quito, basada en el trabajo de investigación de una historiadora israelí, Tamar Herzog, que analiza el origen y la procedencia, entre muchos otros datos, de estos ministros durante un siglo, ¿no? Y ahí yo desglosé en números, hice una tabla y un cuadro de cuántos eran criollos y cuántos eran de origen no conocido y cuántos eran peninsulares, y la abrumadora mayoría de ministros de la Audiencia de Quito, es decir, de la institución judicial y administrativa que administraba el Reino de Quito, eran de origen criollo, ¿no? De origen criollo, pero indudablemente de muchas otras partes de América. Entonces, eso se desmonta, esto de que el poder criollo se fue afectado. Después, cuando analizo también los sucesos de las juntas a partir de 1809 en Quito y otras ciudades, lo que tú mencionas de Buenos Aires pasó acá igual. La gente que está en estas juntas ya tenía poder, ya eran gobernadores, ya eran jefes militares, ya eran regidores, ya eran tesoreros de las cajas reales y cosas por el estilo. Y el presidente de la junta, no solo que tenía poder por sí mismo, el presidente de la primera junta, por ejemplo, el marqués de Selva Alegre, sino que venía de una familia de criollos, hijos de un peninsular que fue presidente de la Audiencia de Quito, que ya o sea, que su poder estaba consolidado desde hace generaciones a través de su familia materna, que en Popayán habían tenido muchísimos cargos y muchísima importancia, y que en Quito no los dejaron de tener. Entonces, los datos, los hechos objetivos de la realidad desdicen por completo este relato, ¿no? Y eso que son investigaciones puntuales sobre casos específicos, porque si esto se ahonda no solo en Quito y en Buenos Aires, sino en Lima, en Arequipa, en Santiago de Chile, en Santa Fe de Bogotá, en Caracas, en Ciudad de México, en donde sea en Hispanoamérica, vamos a encontrar casos similares, porque no es... Bueno, no es Güemes era hijo sería como el ministro de Economía, para usar términos actuales, era el administrador de la parte norte de lo que hoy es Argentina. Imagínate. Entonces, no es, si acá uno no ve que hubiese un gauchaje y gauchos e indios que dijeron no queremos saber nada con esta gente, con ese rey llamado Fernando VII. En ningún momento se ve eso. Es siempre una oligarquía con poder real. El suegro de San Martín, Escalada, era un hombre relacionado con el contrabando, ¿no es cierto? Claro. Y buena parte de los miembros de la Junta de Mayo de 1810 en Buenos Aires también eran contrabandistas. Acá hay Gabriel Fossa Robé que nos recuerda que no hubo independencias, hubo una invasión encubierta británica. Las independencias son un hecho geopolítico británico. Sin el batallón Rifles y la Legión Británica no habría independencias. Así es. Y para finalizar la pregunta sobre los Borbones, hay que recordar que más allá de cualquier criterio o posición ideológica sobre los Borbones y sobre el periodo final entre la segunda mitad del siglo XVIII e inicios del XIX, el hecho objetivo y real, más allá de cualquier otra situación personal que se tenga con los Borbones, es que la monarquía española, el imperio español, estuvo en su más alto punto de expansión territorial en 1795, que llegaban hasta Alaska por el norte, en América, en todo el Pacífico, esto durante los Borbones. El mayor nivel de riqueza, si tú comparas las balanzas comerciales y el nivel de producción de todos los reinos americanos, de lo que hoy se llamaría el PIB, el Producto Interno Bruto, es el mayor que hay durante todo el Imperio Español, y el mayor nivel de poder, porque a pesar de que sería que España estaba en decadencia y que estaba decayendo y demás, España controlaba el mundo todavía, controlaba el mar español, que se le llamaba, que era el Océano Pacífico, que era la ruta comercial por definición. Y todo esto con los Borbones, y en el transcurso del fines del siglo XVIII e inicios del XIX seguía siendo así. Entonces, hay historiadores, inclusive estadounidenses, yo ahora que estuve en Estados Unidos, antes de viajar a España en verano, que pude nutrirme y ver algunas fuentes y que quisiera inclusive traducir algunos de sus artículos, y te hablan de esta cosa tan increíble para el hispanoamericano, que leerlo puede sorprender. A mí no me sorprende, pero al hispanoamericano promedio que no conoce mucho del pasado de esa época le puede sorprender. Pero él habla de los Estados Unidos durante esta época, cuando surgen, y su formación hasta cuando se termina el Imperio Español, como un estado marginal y periférico en la esfera del Imperio Español. Así lo llaman a los Estados Unidos.
un Exacto. historiador estadounidense. Así, en esas palabras, un estado marginal y periférico en la esfera del poderoso imperio español. Hay un artículo al respecto que habría que traducirlo y utilizarlo como fuente para estas investigaciones y análisis, pero esa es la realidad que no nos damos cuenta. Esa es la realidad que bajo los Borbones el real de A8 seguía siendo la moneda más poderosa del mundo, era la divisa internacional de entonces y que obligó a que Estados Unidos la adopten como su curso legal, como su moneda de curso legal, que se llamaba el dólar español y que llevó a que sirviera hasta cuando se pasó al dólar estadounidense en 1764. Se utilizó durante toda esta época en Estados Unidos, ¿no? Ojo, veamos las fechas, desde que se funda Estados Unidos hasta 1764, es casi un siglo que la moneda española sirve como divisa internacional y de curso legal dentro de los Estados Unidos. Pero Entonces, después, incluso hasta 1857, hizo esta moneda, que era el dólar español, el Spanish claro, Billet Dollar. sí, sí, Acá nos claro. recuerda Roberto el tema de los fondos situados. Por eso acá quiero también recordar el trabajo de Regina Grafe, que habla sobre cómo en el siglo XVIII, fíjense que el dólar del Banco de Tennessee tiene el dibujo del dólar del Real de A8 en la punta, para que la gente sepa que este papel tenía el mismo valor, o sea, se podía canjear por un Real de A8, ¿no es cierto? Claro. Ese es el de Tennessee, y acá tenemos otro banco más, que son $3, y el primero sí es el escudo de Estados Unidos, pero después son 2 reales que figuran detrás, ¿no es cierto? Sí. El trabajo que hicieron en México sobre los fondos situados muestra cómo se iban equilibrando las economías. Entonces Cuba necesitaba dinero y se le situaban fondos que llegaban de México. Claro. Entonces era así. Por eso quiero contestar también acá a la Triste, que me dice, sigue diciendo una tontería a lo largo de los comentarios. Disculpame, la Triste, que te conteste así, pero como sos reiterativo en el error. Dice, con las independencias de América se dejó pagar el quinto real a la corona española. Parece ser que hay gente que quiere volver a pagar el quinto real a España. Bueno, esa es una Es estupidez un tema que lo conozco, confunde. pero se lo dejo a Francisco para que... Sí, sí, o sea, es una estupidez desde varios aspectos, porque es la típica confusión que se tiene del Estado-Nación actual con la realidad de una, por llamarla de alguna manera, una confederación multicontinental de estados. La corona española no era solamente los territorios europeos de esa corona, eran todos los territorios y todos los reinos de la corona en 5 continentes. ¿Qué significa esto? Que cuando tú pagabas el quinto real era un impuesto que iba para todos los territorios de la corona en todos los continentes. La corona española no era solamente lo que ahora se llama España, la corona española eran los reinos de las Indias en América, los reinos españoles en Europa, las posesiones y los reinos de la corona de Aragón en el Mediterráneo, las posesiones y los reinos y las otras unidades políticas que tenían los Austrias en Bélgica y Holanda actualmente, todo eso era la corona española. Entonces no se puede, y eso es un error de anacronismo, hablar de España como Estado-nación en esa época cuando no existía, cuando era una unidad de hecho estilo confederación multicontinental. Primero, eso. Segundo, el quinto real en el primer siglo sí fue alrededor de eso, ¿no? Del 20% del oro y la plata que se extraía de América, que por suerte es también súper marginal en relación al desarrollo productivo y económico que se realizó con las demás industrias en América Española durante esos siglos. En el caso de Quito nunca tuvimos una mina de oro ni de plata significativa. Nos fuimos de un reino industrial que tenía 5 industrias importantes que ya las voy a enumerar ahora. Pero al pasar los siglos, el quinto real en el mayor de los casos fue del 8%. Nunca llegó al 20% real supuestamente de esa explotación minera. En la mayoría del oro y la plata que se explotaba en América se quedaba en América. Y en muchos casos, como los situados, como lo han dicho ahí en un comentario, servía para ayudar a las demás posesiones, reinos, provincias, señoríos que tenía España en el mundo y en las Indias en especial y poder darles un balance y un ajuste y un alivio fiscal que con sus propios ingresos no lo tenían, porque éramos una unidad. Eso es lo que no se entiende. Entonces, no estamos hablando del extranjero. Para hacer un parangón es como lo que pasa con Estados Unidos hoy en día. La gente paga sus impuestos en Nueva York y paga sus impuestos en Los Ángeles y pagan sus impuestos en las ciudades más grandes de ese país y muchos de esos impuestos a través del gobierno federal se redirigen a los estados más pobres o menos beneficiados con muchos tipos de programas del gobierno federal. Y esto es lo mismo. Esto es lo mismo, salvando las distancias de los modelos del tiempo y demás, para entendernos lo que significaba. Entonces,
hacer este tipo de preguntas, decir que los hispanos queremos seguir pagando el quinto real a España, es estúpido porque el Estado español no existía. Nadie que estaba pagando al Reino de España actual una cosa para que España se desarrollara ahí. Estamos pagando a la corona y a la monarquía española que estaba presente en los 5 continentes, que retribuía esa inversión en todos los estados, que muchas veces lo hacía en su propio detrimento económico. Porque hay historiadores Sí. que han analizado esto y es un hecho comprobado que España le costó mucho más mantener el gobierno del imperio en los 5 continentes que lo que recibía de ninguna manera a través de ningún tipo de impuestos. Aparte, si hablamos de impuestos y queremos meternos ya en ese aspecto, eso es otro análisis y estudio que se ha hecho y no precisamente de ámbitos hispanistas, pero el periodo en América donde hubo menos impuestos de toda nuestra historia, en todos los aspectos, en todas las formas, fue durante el gobierno español de América. No se compara con ningún tipo de los impuestos que nos impuso las repúblicas, por ejemplo. Entonces, este tipo de preguntas son jaladas de los pelos, aladas de los pelos, y con una doble intencionalidad para pensar que hay esta cuestión de dependencia, de relación, de sometimiento a la península y demás, que no eran así de ninguna manera. Y quiero concluir esta pregunta a responder con la realidad de Quito. Quito no tenía minas, no se explotaban ni oro ni plata en Quito. Había una mina muy marginal en el sur, cerca de lo que ahora es Perú, de la República del Perú, que se llama Portobelo y Zaruma, Portobelo de Quito, no Portobelo de Panamá. Y se explotaba de manera tan marginal que el presidente de la audiencia mandó a cerrar esas minas porque costaba más explotarlas que lo que se sacaba. Y después la gente que se encargaba de la minería ahí se dedicó más bien al comercio, y gracias al comercio con un circuito con el norte del Perú, con Piura, Cajamarca, Trujillo, Paita, esta gente se empezó a desarrollar económicamente de forma importante, pero gracias al comercio. No hubo minería de extracción durante 3 siglos en el territorio de lo que ahora es el Ecuador, y nosotros vivíamos de 5 industrias fundamentalmente. La de los textiles, de los obrajes, que eso lo menciono en mi libro, y que Julio González lo analiza en el suyo, y que explica que uno de los objetivos principales de los británicos en América del Sur era destruir la industria textil de Quito, lo dicen así explícitamente, y Julio lo cita en ese libro, y yo después lo verifiqué en otras fuentes, y es así. Después de la industria textil teníamos la industria militar en La Tacunga, que es una ciudad al sur de Quito, que producía toda la pólvora, la cuerda, las alpargatas y muchos otros implementos militares para todos los fuertes militares españoles en América. Para todos los fuertes militares españoles de América, ojo. Después Por lo cual debe haber sido un negocio importante. Un negocio importante. Después estaba la industria naviera en Guayaquil, que tenía el mayor astillero del Pacífico Sur, es decir, todos los barcos que cubrían la ruta del Pacífico Sur hacia Nueva España y hacia las Filipinas eran construidos en Guayaquil, y eso también lo que significa económicamente. Después estaba la industria de explotación agrícola, ¿no? Que era el cacao también en la provincia de Guayaquil, que tuvo un enorme crecimiento justamente bajo los Borbones en el último tercio del siglo XVIII en particular. Y finalmente la industria artística, por la que Quito es conocida. Ahora tú vas al Museo del Prado, hay una exposición preciosa que va a estar hasta enero o febrero. A ver, por aquí la tengo. Hasta el 13 de febrero del 2022, que estuvimos ahí. El Tornaviaje se llama, y justo esta es una pintura quiteña con el que te entregan el folleto en el Museo del Prado. Es una exposición. Ponelo de vuelta en pantalla. Sí, claro. Y quiero recordar también algo. Está muy interesante. ¿Por qué esa imagen de esa persona? Bueno, te explico, para terminar. La industria, esto no era solamente una cuestión artística, sino que era una cuestión económica. Exportábamos, por llamarlo de esa manera, al resto, o distribuíamos en todos los territorios de la monarquía española, en 5 continentes, este arte que se hacía con pedido especial a Quito. Entonces tú vas a los museos de arte colonial en Buenos Aires, que he estado algunas veces en el de Buenos Aires. Arte colonial, así se llaman los museos, no lo llamo yo, pero es el nombre de los museos. En Buenos Aires, en Santiago de Chile, en La Paz, en Bolivia, en Lima, en Perú, en Bogotá, en México, en el Metropolitano de Nueva York, en España, en la España actual, en Madrid, o inclusive, y eso yo no lo conozco, pero amigos historiadores me han informado al respecto, en muchos museos de Asia, del sudeste asiático, a través de las Filipinas, encuentras arte quiteño. Entonces el arte quiteño se cotizaba de una forma muy alta y se vendía y se distribuía a lo largo y ancho de todo el imperio, y era una de las fuentes principales de ingreso de la ciudad de Quito. Uno de los mayores magnates del siglo XVIII
es Bernardo de Legarda, que es un artista que tiene la famosa Virgen de Quito, que es esta Virgen alada apocalíptica, que tenía un taller, que tenía tantos pedidos de su arte, que tenía un taller para distribuir todos estos pedidos a lo largo y ancho de América y Europa, ¿no? Y en esta exposición Tornaviaje es interesantísima porque ves este tipo de casos del arte quiteño, no solamente quiteño, por supuesto, es toda Hispanoamérica, que están presentes ahí, porque había este intercambio comercial artístico brutal, 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 y Quito vivió de esa industria 3 siglos, de esas industrias 5 siglos, por eso en mi libro yo lo pongo, Quito de reino industrial a república bananera, porque el modelo económico se invierte por completo y pasamos de ser productores a ser compradores, de que nos inunden con las mercancías británicas del mercado local y de esa manera dependamos por completo de la producción extranjera, ¿no? Creo que respondí la pregunta con eso. Sí, yo quiero aclarar que además había un montón de impuestos locales, las alcabalas y todo eso, que quedaban acá. Sí, Había impuestos, además los impuestos eran específicos. Un impuesto que tenía que ver con la actividad naviera, que era para mejorar los puertos. Es decir, los impuestos no eran porque sí. No es, te cobra impuesto y va todo a rentas generales y después el todopoderoso presidente con su ministro de Economía, impuestos del Fondo Monetario Internacional, hacen lo que quieren. No, los impuestos eran específicos. El quinto real era solo sobre la minería y que fue entre el 5 y el 20%, pero más cerca del 5 que del 20%. Y con ese dinero, España nos mantuvo alejados 2 peligros. La codicia protestante, que lo mantuvo alejado hasta la independencia. A partir de 1825 todos firmamos tratados de comercio y navegación con Gran Bretaña y nos entregamos financieramente de pies y manos. Y también nos mantuvo alejados al moro, ¿no es cierto? Porque hubo que pagarle Panto, ¿no es cierto? La batalla en Budapest, en Viena, todo eso hubo que pagar, pero había que defenderse, porque si no, hoy ni vos ni yo estaríamos opinando libremente, tendríamos que arrodillarnos 5 veces al día a la Meca, no hubiésemos conocido el cristianismo y a su vez, y si no, los protestantes nos hubiesen comprado hace 300 o 400 años y habríamos dejado de existir, ¿no es cierto? Y aquellos que han tenido abuelos o bisabuelos que llegaron de Europa o de alguna otra parte del mundo no hubiesen tenido estas tierras para su disfrute. Amén de que los nativos difícilmente hubiesen sobrevivido, ¿no? Porque la América inglesa no se salvó ni Pocahontas, ¿eh? Yo ahora tengo una idea, pero no sé cuándo la pueda desarrollar, de hacer un análisis comparativo del Imperio Español, de la monarquía española, porque imperio nunca se llamó formalmente, exceptuando una sola vez al final, que era el Imperio de las Dos Américas con Carlos IV, por los tratados de Fontainebleau con Napoleón, la monarquía española histórica y el imperialismo británico en la India, y hacer una comparación de todas estas cosas e ir sacando conclusiones. El tema de los impuestos, porque a la gente le encanta siempre comparar y decir, ay, Gran Bretaña y el libre mercado y no sé qué y tantas cosas, y los impuestos y no sé qué. Y tú analizas lo que hicieron los británicos con los impuestos en la India, y eso era un robo descarado, que muchas veces era el 90% de los ingresos de los indios, de los indios de la India, me refiero, ¿no? Que eso está analizado por historiadores y analizado tablas y demás. Pero eso ¿por qué no se habla? ¿Por qué no se habla de esa realidad? De que la economía de la India en el siglo XVIII, en el siglo XVII y XVIII era la más grande del mundo, más grande que toda la Europa junta, incluyendo el Imperio Español. Y que cuando los ingleses se van 2 siglos después, es la economía 64 del planeta, porque había sido completamente expoliada, saqueada y explotada de todas las maneras. El tema de los impuestos es fundamental porque es uno de los mitos que se tienen en torno al mundo anglosajón, que los británicos eran una especie de panacea económica que llegaban y liberaban a toda la gente de estas cargas onerosas que imponían los estados sobre ellos. Pero es todo lo contrario. En la India cargaron de impuestos tales y tan vergonzosos que en el Parlamento había escándalos en el Parlamento británico, había escándalos a finales del siglo XVIII porque otros parlamentarios los tachaban directamente de robos, no de impuestos. Los decían, están en los discursos parlamentarios de los británicos desde entonces, que les decía, ¿cómo es posible que se ponga este tipo de impuestos a la gente en India? Porque esto no es un impuesto, esto es un robo. O sea, y los mismos ingleses eran conscientes de lo que estaban haciendo, ¿no? A pesar de toda la polémica política, lo siguieron haciendo. Hasta cuando o sea que eso que decís de la India es muy interesante, porque yo encontré que toda esa parte de Asia había desarrollado un mercado muy importante con África, inclusive, del siglo XIV. Mediados de 1300 y pico, ya había un comercio y había una parte de África que era próspera. Por eso esa gente, cuando conocen al Imperio Español, les pareció natural comercializar con ellos. Claro, por supuesto. Era una cosa que se complementaba perfectamente. En cambio, por eso los ingleses tuvieron que destrozar a Francia, a España
dominar los dos, o sea, los dos imperios católicos más grandes del mundo y dominar los dos imperios paganos más populosos del mundo, India y China, y lo hicieron con sangre. Con sangre, claro, con Porque la sangre. cantidad de muertos en la India por hambre no deben bajar de 30 millones, y en China por el opio otro tanto, ¿cierto? Sí. De ahí el odio que le tenían. Lo que Por vos decís de la supuesto. India, yo empecé a investigar sobre los crímenes ingleses en la India y te encontrás con horrores, Sí, ¿cierto? sí. Y sobre todo el tema material que hoy está tan en boga, porque tienen todo ese trauma aurífero del oro acá en América, todos los indigenistas y los ignorantes que devuelvan el oro, que ya se ha desmontado y se ha dicho que no es así, y que se utilizaba aquí mismo en América esos impuestos y demás. Pero es importante ver la propaganda de dónde viene. ¿Quién repitió y quién hizo que eso se instituyera en el conocimiento vulgar y común de nosotros? Los ingleses y el mundo anglosajón en general, ¿no? Pero nunca hablan de ellos, ¿no? El tema de la India es algo que hay que escribir un libro, y quizá lo podamos hacer conjuntamente contigo, Patricio, un análisis Vale. comparativo de Inglaterra en la India y China y España en América. Y vamos a sacar conclusiones enormes, ¿no? Como este tema del robo y el saqueo total a la India, la destrucción social, económica y humana que se realizó ahí. Y el tema también hasta sociocultural histórico. ¿Cuántos patrimonios culturales de la humanidad tienen los territorios que alguna vez fueron parte de la monarquía española en América? Creo que hay 52 patrimonios culturales de la humanidad, desde México hasta Argentina, y en la propia España, si se incluye España en esto, creo que hay 42 en España, o sea, son casi 100 en total. ¿Y cuántos patrimonios culturales de la humanidad actualmente hay de las posesiones británicas en el mundo? Y sacamos conclusiones, ¿no? O sea, los británicos me parece que no No tienen, dejaron nada. no tienen ni una sola por ahí, ¿no? Entonces ahí Creo que ves la realidad. empezaron a construir Harvard durante el manejo de en realidad más que Imperio Británico, era la Compañía de Indias Británica en América, ¿no? Porque Benjamin Franklin dijo el Imperio Británico en América no existió nunca más que en la imaginación de Londres. Claro. Y tal vez alguna parte del edificio original de Harvard. Y nada más. Tú vas, eso yo comparo siempre. Y es uno de los choques que yo como quiteño y como ecuatoriano he tenido desde niño, porque yo conocí desde muy niño Estados Unidos y Nueva Inglaterra en particular. Lo que actualmente es el Ecuador fue originalmente la gobernación de Nueva Castilla de Francisco Pizarro, que era todo lo que es del Perú, una parte de Bolivia, una parte del norte de Chile y Argentina, y se acababa aquí en la mitad del mundo, en los cerros de la Marca. Aquí terminaba, éramos parte de la Nueva Castilla, que fue la primera división jurisdiccional de estos territorios bajo la monarquía española, de los Pizarro. Y yo me crié como buen ecuatoriano y quiteño, orgulloso del centro histórico que tenemos, pero desconociendo bien la conformación histórica y cultural del país, ¿no? Y a la vez yo conocí a Estados Unidos desde muy pequeño y conocía a Nueva Inglaterra. Y tú ibas a Nueva Inglaterra, vas hoy en día, yo estuve ahí hace poco la última vez, porque viajo constantemente por algunas situaciones familiares, y llegas a donde se originan los Estados Unidos y te muestran con un orgullo una cabaña perdida en medio del monte ahí, que aquí parece una cabaña, no sé, de un caserío que te tienes que caminar 3 horas, irte a la selva o algo por el estilo para encontrar una cosa similar. Con orgullo te muestran esas cabañas como los fundadores de las colonias de Nueva Inglaterra, ¿no? Y te dicen, esto es nuestro origen, nuestro pasado. Tú visitas eso y dices, pero ¿qué pasa? O sea, y vas al centro de Quito y ves calles como esa, que es una de las periféricas que tú mostraste ahí, que es muy simpática y muy bonita, pero es la ronda, pero no es de las principales. Pero vas a las partes principales de la historia de la ciudad antigua de Quito y ves unos palacios, unas iglesias, unos conventos. Y después, cuando yo conocí España, comparaba y decía, esto es una capital de cualquier provincia española actual, ¿no? Y en muchos casos hasta más grande. Y dices, ¿cómo es posible que esto haya sido colonia? ¿Cómo si se explotó y se drenó de todos los recursos materiales humanos a estos territorios, cómo llegamos a desarrollar esto que fue declarado el primer patrimonio cultural de la humanidad? ¿Y cómo por el otro lado vas a Estados Unidos y tienes estas chozas y estas cabañas de las cuales los estadounidenses se sienten muy orgullosos porque son las de sus fundadores y antepasados? ¿No? Dice, o sea, ¿qué pasó aquí? Sí, que lo podés mirar con cariño, ¿no es cierto? La mira con Pero cariño y la tienen preservada. Ahí tienen una sociedad histórica que preserva esa cabaña ahí en medio de la nada. Inclusive, déjame decir esto, para comparar hasta el nivel económico de los próceres, entre 21.000 comillas que no lo eran, de Hispanoamérica, los traidores, Bolívar y San Martín y muchos otros, y los próceres de Estados Unidos, los libertadores de Estados Unidos, que ahí pienso que sí se puede aplicar de esa manera, porque sí se liberaron de un yugo colonial. Miras la casa de Bolívar, la hacienda, o de aquí en Ecuador, de muchos de los separatistas, y miras la casa de Washington, o la casa de Jefferson, o la casa de los fundadores de Estados Unidos,
y no tienen punto de comparación. Acá eran unas mansiones señoriales, unas cosas que en Estados Unidos se habían quedado con la boca abierta cuando se fundaron. La casa de Washington es una cosa súper modesta. Y Washington, ojo, Washington no era cualquiera en las colonias del Reino Unido en América del Norte. Washington era parte de la élite de anglosajona en su país, ¿no? El Mount Vernon famoso de Blas de Lezo era una propiedad de un hermano de Washington, ¿no? ¿Sí? Entonces, que peleó con Vernon en Cartagena de India. Cartagena, eran parte de esa élite anglosajona en América del Norte y comparada con la élite de Sudamérica, eran poca cosa, ¿no? Y la diferencia de ver, en cambio, el desarrollo posterior de Estados Unidos con la involución hacia el subdesarrollo y la dependencia, como bien lo ha dicho Julio González en su libro, y que yo lo tomo para uno de mis capítulos, es brutal, ¿no? Entonces, todo este tipo de hechos ya objetivos, porque ni siquiera es una cuestión de un análisis histórico, sino que son lógica y conocer los lugares de nuestra realidad, te demuestran que estas falacias son absolutas. Francisco, quiero contestarle porque algunos insisten. Dice, entonces, esto de la hispanidad trata de volver a pagar el quinto real a la monarquía. ¿De esto se trata todo? A ver, no. A ver si pueden entender un poquito que no es tan difícil. Hasta ustedes lo pueden entender. Estamos hablando con Francisco. ¿Cómo era el imperio español entre el 1500 y el 1800? Era así. Los impuestos eran bajos y eran parte de los impuestos que se paga el Estado, como hoy un bonaerense, un jujeño, un pampeano pagan parte del impuesto que va al Estado Nacional en la República Argentina. Nada más. Y que eran bastante chicos. ¿De qué se trata? Es entender eso para entender lo que nos pasa ahora y plantearnos de qué manera, con vistas al futuro, la hispanidad debería pensar en algún tipo de confederación, en algún tipo de alianza, en algún tipo de unión, etcétera, etcétera, ¿no? De llamarla a Felipe VI, decirle que tiene una cuenta bancaria en la Argentina. A ver si entienden. Para poder enfrentar los desafíos del siglo XXI, que son difíciles, ¿cierto? Claro. Tenemos el bloque chino enfrentado con el bloque anglosajón, Rusia ahí que aparece como una suerte adalid del cristianismo, el Islam que es un queso gruyere que no sabe qué puede pasar, Israel que tiene sus conflictos enormes, Europa que trata de ver si encuentra o no encuentra, recupera su identidad. Entonces, los grandes poderes para jugar sucio, duro y mal. Ante eso la hispanidad debería, como en forma natural, abroquelarse con una alianza política, una alianza militar, algún tipo de alianza económica. Por supuesto, manteniendo la soberanía, etcétera. Pero es eso lo que estamos hablando. ¿No? ¿Cuál es la dificultad que tiene a la triste acá John Pérez para que vuelvan a insistir como si nosotros quisiéramos, además como si nosotros con estas conferencias pudiésemos lograr la reunificación y convertirnos en una comunidad autónoma de Reino de España? No, eso es absurdo, ¿no? Es absurdo, disculpa. Es absurdo, es absurdo. Aparte, o sea, hay que entender, 2 siglos de historia, nadie puede borrarlos, ¿no? Y nadie quiere, o sea, nadie quiere volver al pasado ni reinstaurar el Imperio Español, ni nada por el estilo. Aparte de que el desconocimiento es total, ¿no? Porque el tema de hablar de o sea, esto es un lugar común en el imaginario colectivo de Hispanoamérica, de hablar de España enfrentado a Estados-nación que no existían. El Estado-nación español y el Estado-nación argentino, el Estado-nación ecuatoriano, el Estado-nación. Éramos parte de la misma estructura de la monarquía española, éramos españoles en ese sentido. Y eso es absurdo. El mismo reino español, el Estado-nación español actual, también surge de la destrucción del imperio. No existía antes, había varios reinos dentro de la península que eran todos reinos españoles, pero que tenían inclusive sus propias formas de gobierno y leyes, ¿no? Que se mantuvieron con cortes separadas, con legislaciones separadas y demás, que ni siquiera bajo la nueva planta en muchos casos se respetaron y hasta el final había estas instituciones, los fueros tradicionales que se hablaban, que existieron hasta entrada del siglo XIX. Entonces, esto es desconocer y analizar con los mitos patrioteros el pasado. Pero allá hablando del presente, nadie propone, como tú bien has dicho, Patricio, restaurar el Imperio Español y volver a estar ahí, volver a nada, porque nunca es que estuvimos sometidos a España, como se dice, sino hacer esto, actuar inteligentemente, como tú lo señalaste, el mundo anglosajón ya tuvieron sus guerras, se independizaron, no se independizaron, pero después se dieron cuenta enseguida que si no estaban aliados y no eran entre ellos un solo bloque, no iban a ir a ningún lado. Y el AUKUS se acaba de firmar hace muy poco, el acuerdo entre Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, militar, que está poniendo de puntas el pelo de los chinos, porque les preocupa mucho y podría provocar una guerra, pero porque los anglosajones siempre han actuado en bloque. Nosotros, ¿por qué no hacer lo mismo?
¿Por qué no buscar esas alianzas estratégicas y avanzar en una unión económica que no tiene nada que ver con la forma de gobierno ni nada por el estilo? Y finalmente quizás hacer algo político y militar, pero el potencial que tenemos en una alianza de los pueblos hispánicos es enorme y ese es el miedo que tienen y eso por eso se sigue alimentando la leyenda negra, porque la leyenda negra y todas esas cargas de mentiras garantizan la desunión, garantizan que vamos a estar hablando de este tipo de estupideces en vez de estar dedicados a decir, bueno, Argentina, a Chile, Bolivia, Uruguay, Perú, Ecuador, ¿qué vamos a hacer y Colombia, qué vamos a hacer en conjuntos para renovar y reactivar nuestras economías después de la pandemia, teniendo un mercado de no sé cuántos millones de personas y no, estamos preocupados de supuestamente lo que pasó hace 3 o 4 siglos. Lo de López Obrador es injustificable, ¿no? México podría ser el país que lidere el mundo de la iberoesfera, porque es el país con mayor cantidad de habitantes que hablan español. Y están enganchados en un proceso de reclamarle a Hernán Cortés de hace 500 años. Cuando Hernán Cortés lo que hizo fue impedir los sacrificios humanos y construir un hospital ahí en Tenochtitlán, ¿no es cierto? Que todavía existe. Además, perdón que te interrumpa, Patricio, pero a mí estas cosas me enervan, porque esto es una irresponsabilidad y un facilismo ideológico brutal que muchos caen, ¿no? O sea, bueno, los políticos nos sorprende que hagan eso, porque los políticos son expertos en ser sinvergüenzas y en explotar a su gente y a su país. Nuestros políticos, lamentablemente, en Hispanoamérica son el perfecto modelo de esto, ¿no? Pero la gente que sigue este tipo de discursos es absurdo porque 2 siglos de estados, 2 siglos de repúblicas, ya no hay ninguna forma de responsabilizar al pasado español de lo que nos pasa hoy en día a los hispanoamericanos. Si Hispanoamérica está como está hoy en la mierda, porque lo está, y esa es la palabra que hay que utilizar, es porque no hemos sido capaces, o las oligarquías que controlan estos estados no han permitido que nos desarrollemos como deberíamos desarrollarnos. Entonces hay que dejarnos de estas cosas. Ni siquiera 2 siglos, después de una generación de gobierno independiente y demás, ya no tiene sentido hablar de estas cosas de responsabilidades pasadas. Hay países que en una generación han cambiado por completo su destino. Y nosotros estamos aquí llorando por Hernán Cortés. Entonces, o llorando por Colón, o llorando por Pizarro, o llorando por Juan de Garay, o llorando por quien sea. Entonces, no, es una irresponsabilidad. No podemos seguir así, es una irresponsabilidad política, social. De hecho, fíjate, el intercambio entre Inglaterra y Alemania es tan grande que produce cerca de 500.000 de fuentes de trabajo en Alemania y posiblemente otro tanto en Inglaterra. Y no se pone a pensar que hace 80 años sus fuerzas aéreas se agarraban a balazos en los cielos de Europa. Si no les entra en la cabeza, ¿no es cierto? Escúchame, hay un tema que yo no encontré de casualidad, pero vi que vos lo has desarrollado más. Son los negros de Esmeralda en Ecuador. Contanos esa historia que es tan particular y a mí me encanta. Es interesante porque la exposición esta del Prado eligió poner a los negros de Esmeraldas, que son esta pintura famosa, en el folleto y en el afiche para la exposición de bienvenida, ¿no? Los negros de Esmeraldas es un caso interesantísimo de la poliarquía hispánica, que ejemplifica de la mejor manera cómo había muchas formas de gobierno bajo una gran unidad política. Como se ha dicho, había una gran monarquía por arriba y muchas pequeñas repúblicas por abajo, en el caso de los cabildos y ayuntamientos en América, y muchos otros tipos de unidades políticas como este señorío de los negros de Esmeraldas. Los negros de Esmeraldas son los libertos que por ocasión de un naufragio frente a las costas de Esmeraldas, por cierto, San Mateo de las Esmeraldas, es el primer lugar donde en América del Sur, y fundada por los soldados de Pizarro, donde Francisco Pizarro pone pie en América del Sur continental, ¿no? Y después van a Santa Elena, que actualmente es la península de Santa Elena, en la provincia de Santa Elena, del mismo nombre, cerca de Guayaquil. Y se pierde, hay este naufragio frente a las costas, los negros logran salir del barco y se salvan la mayoría, se salvan también un par de esclavistas que no tengo claro dónde eran, si eran portugueses de otras partes, les matan a los esclavistas, por cierto, y se quedan los negros libres ahí, en este territorio que no había sido incorporado en los hechos, o sea, estaba incorporado jurídicamente, pero no había presencia real en ese momento, estamos hablando de mediados del siglo XVI. Y los negros, bueno, agarran y están en la selva y se conquistan ese territorio para ellos, ¿no? Se matan a todos los indígenas varones y se quedan con todas las mujeres y conforman un señorío, una pequeña monarquía que gobierna ese territorio por varios siglos y que este cuadro es la recordación de cuando suben
los señores. De hecho, el título original del cuadro, aunque hoy en el Museo de América, que lo tiene y que está en préstamo en el Museo del Prado, no lo ponga, el título original es Los Reyes Negros de Esmeraldas. Después se lo llamó Los Caciques Negros de Esmeraldas y finalmente hoy el nombre, que yo no sé a qué se debe, si es un tema de corrección política o qué otra cosa más, que se les da es Los Mulatos de Esmeraldas, porque en realidad parece que eran mezclas. Entonces, ves todo el tema historiográfico cómo ya se va desvirtuando y pasa el título original de la pintura a ser Los Reyes Negros de Esmeraldas, ahora Los Mulatos de Esmeraldas, ¿no? Y ves, es interesante porque, bueno, aquí está solamente uno, pero tienen todo el atavío señorial español. Ellos son negros de aspecto, ¿no? Pero toda la vestimenta es una vestimenta señorial española, están con símbolos de poder que son unas lanzas de su señorío y tienen estos adornos de oro que son indígenas, en cambio, que son de los indígenas de esa zona, ¿no? Y este cuadro se pinta en 1599, me parece, para recordar el hecho de que ellos vienen a Quito a someterse como vasallos del rey español ante el presidente de la audiencia de Quito. Y para conmemorar este hecho de que finalmente se logra incorporar formalmente este territorio como vasallos de la monarquía española, este territorio aparte tan sui generis, ¿no? Unos reyes negros en la costa de noroccidental de América del Sur, se pinta ese cuadro y se lo manda como regalo a Felipe III. Me parece que sí. Bueno, Felipe II estaba todavía entonces, pero no sé por qué después lo acaba recibiendo Felipe III. Hay alguien que estudió la historia del cuadro y el cuadro estuvo mucho tiempo en el Palacio Real de Madrid. Finalmente, cuando ya se va creando el Museo de América y demás, se dedica ahí como depósito. Pero es una magnífica muestra pictórica de la poliarquía española, de esto, de que había múltiples formas de gobierno autónomas, entrelazadas sí bajo vínculos de vasallaje y de correspondencia política, que les vuela la cabeza a mucha gente, ¿no? Porque dicen, la gente piensa que era una cuestión monolítica, uniforme, y que se hacía todo lo que decía el rey desde España y acá no pasaba nada, ¿no? Y estos negros se gobernaron a sí mismos por 3 siglos, hasta cuando llegó la República. Y quizá por esto, no quizá, seguramente por esto, es que los negros de Esmeraldas son los últimos en levantarse a favor del rey, a favor de España en 1826, el último levantamiento realista a favor de España, en contra de la República, en contra de Bolívar, son los negros de Esmeraldas en 1826, y además de otras 9 rebeliones indígenas en contra de la República de Colombia entre 1822, perdón, 12 rebeliones indígenas entre 1822 y 1830. ¿Por qué se levantaron estos negros? Porque obviamente se sentían que estaban siendo perjudicados con esta nueva república que se les había impuesto, ¿no? Ahí hay que ver también el trabajo de Ángelo Guiñez Jarpa, de Chile. Me regalaron su libro, por cierto. No sé si está viendo esto, pero Ángelo Aguiña, si le estás, te mando saludos, tengo tu libro y lo voy a leer. Me lo regalaron ahora en Madrid. Sureños a las armas es un libro precioso y explica muy bien la cantidad de levantamientos indígenas en contra de la República. Y la última vez que nos encontramos en Buenos Aires, me dice, escribí este libro y después de eso empezaron a aparecer nuevos archivos, porque hay gente que tiene archivos escondidos y que se lo dice, mira, acá hay más testimonio, pero encontró el doble, dice por lo menos 14 caciques aborígenes que organizaron ejércitos propios contra el rey de España. Y yo encontré hace poco un trabajo donde vi que había 26 victorias araucanas sobre las tropas independentistas y 16 derrotas. Bueno, obviamente la batalla más importante es la última y los Pincheiras fueron asesinados en 1832, pero uno ve una insistencia permanente, es decir, la guerra de independencia de Estados Unidos fue de 1776 a 1781 y se acabó. Sí. Y eso que Inglaterra estaba más cerca para llevar tropas. ¿Cómo puede ser que acá, que España no podía traer tropas? La resistencia indígena duró hasta 1832, ¿cierto? Entonces realmente algo nos han mentido. Nos piden que recordemos el 20 de noviembre, claro, cuando se fundó el Reino del Perú. El Río de la Plata también fue parte del Reino del Perú, ¿eh? Te recuerdo que la partida del bautismo de Belgrano, que nació en 1770, dice, nacido en la ciudad de la Santísima Trinidad, Reino del Perú. Terminamos con esta pregunta, porque no te quiero seguir quitando tiempo. No, encantado. ¿Qué pasó con la industria del cuero del Río de la Plata, la textil de Quito, Perú, la de cerámica de Cartagena después de la independencia? ¿Tenés un poco de idea de...? Bueno, fue totalmente destruida, ¿no? Fue totalmente destruida durante la guerra, que eso fue uno de los propósitos de la guerra mal llamada independencia, que fue una guerra separatista y civil entre hispanoamericanos llevados a las armas en contra de su voluntad, los del bando separatista sobre todo, ¿no? Como se ha documentado ampliamente, Bolívar, en el caso nuestro,
agarraba a la gente y les llevaba amarrados directamente al campo de batallas para que pelearan, ¿no? Apuntándoles con rifles para que no se volvieran en contra de eso. Tenían que hacer reclutas forzosas en todo el territorio y respetar inclusive el fuero de asilo que tenían las iglesias de entonces, que es como ir a respetar el fuero de asilo que tienen las embajadas. A ningún gobierno se le ocurriría meterse a una embajada extranjera para sacar a alguien que se refugie ahí, pero Bolívar hacía ese tipo de cosas. Y la industria, la de cuero, el Río de la Plata, la textil de Quito y el Perú, la cerámica de Cartagena y muchas otras, fueron destruidas por las tropas bolivarianas, por las tropas de San Martín y demás, para dejar el campo abierto a la industria británica, a los insumos y a la mercadería británica que inundó América del Sur después de la segunda independencia. Entonces, la realidad es que el proceso separatista sirvió fundamentalmente para eso. Aquí se encargaron, y eso también en la España peninsular es interesante ver lo que hicieron también los británicos, supuestamente aliados en contra de los franceses en las guerras napoleónicas, que también pasaban ahí por las ciudades que ocupaban e iban destruyendo la industria de la ciudad, ¿no? Los supuestos aliados de los españoles y los franceses hicieron lo mismo, pero bueno, los franceses al menos eran enemigos. Y en nuestro caso se acabó con todo eso. Por eso la lógica de la división, del rompimiento de los circuitos comerciales y económicos naturales fue exacta. Porque Ecuador, por ejemplo, el Ecuador es una cosa muy pequeña en relación a crear el territorio del Reino de Quito, y que por supuesto era parte de toda la unidad en América del Sur, de la unidad española, y que tiene una unidad económica con los demás territorios. El circuito comercial que comenzaba en Popayán, bajaba a Quito, iba a Esmeraldas, justamente Guayaquil, después bajaba a Paita en el norte del Perú, a Lima, llegaba al Paraíso y acababa en Buenos Aires. Y en el norte iba hasta Panamá, el circuito económico comercial que teníamos. Y eso, se crearon fronteras artificiales, nos pusieron aduanas, nos pusieron aranceles, nos pusieron tratados de libre comercio, entre comillas, en exclusividad, antes de tener inclusive constituciones de muchos casos, como en Argentina y en Ecuador, con Gran Bretaña, y después nos obligaron a comerciar y negociar entre nosotros en estas condiciones que no tenían sentido. Había un libre comercio y había un mercado común en toda América del Sur, solo por poner este ejemplo, ¿no? Que iba, en el caso quiteño, porque yo lo he estudiado y analizado, desde Panamá al norte a Buenos Aires al sur. Y eso se acaba con la supuesta independencia. Entonces, la industria se destruye por completo. Un dato, y con eso termino la respuesta, que es importantísimo entender y que lo ha dado un historiador argentino también sobre Quito, que se me va el nombre, pero lo cito en mi libro. Creo que es de Goldbaum, puede ser, o Goldfarb, no me acuerdo. Él analiza que el nivel de producción económica que tenía Quito, todo el territorio de Quito, la provincia de Quito, digamos, porque para esa época cuando nos separamos, ya creo que éramos de intendencia, la última categoría que recibimos, el nivel de producción de 1810, es decir, lo que hoy se llamaría el PIB, el Producto Interno Bruto de 1810, se recupera después de lo que ya es Ecuador en 1910. En 1910, ¿qué quiere decir esto? Que perdimos un siglo de producción económica. Además, la devastación económica, además de, perdón, la devastación humana, además de un siglo de atraso económico relativo, porque en realidad es mucho mayor, porque mientras nosotros nos retrotraíamos e involucionábamos, las potencias industriales europeas como Francia e Inglaterra despegaban beneficiados de nuestra destrucción. Está la destrucción humana. Se calcula que eso también está en mi libro, por supuesto, que entre los procesos de las guerras separatistas a inicios del 19 y todas las guerras civiles que le suceden durante la República, que todas las repúblicas nuestras tuvieron guerras civiles por muchas décadas después de la separación. Y en el caso ecuatoriano se terminan más o menos entre 1895 y 1900, con el enfrentamiento entre liberales y conservadores. Le costó la vida al 90% de la población masculina económicamente activa. Al 90% de la población masculina de edad militar, el 90%, ojo, ¿cuál es el impacto eso sociológico, político y económico en un nuevo Estado? Cuando tienes un Estado permanente de guerra, de crisis, y donde la población, que debería ser la que trabaja y la que produce y genera los beneficios para el país en su conjunto, mueren en estas guerras. Por supuesto que ninguno bueno, ¿no? Ninguno buen beneficio podría, ninguna cosa, ningún No hay beneficio. manos de obra, las mujeres tienen que trabajar básicamente para subsistir, crear algún tipo de alimentos, algún tipo de tejido como para vestirse. Y el caso ecuatoriano no es excepcional, Patricio, como tú sabes, o sea, esto se repitió en toda Sudamérica. En Argentina también. Mira, me acuerdo el año pasado me entrevistaron en una radio del Paraguay y el paraguayo me decía,
una pareja extraordinaria, un chico y una chica me decían, ¿cómo se da la leyenda negra? Que acá en Paraguay se dice, nos robaron el oro, y Paraguay nunca tuvo minería. Entonces, ¿no es cierto? El Río de la Plata tampoco tuvo minería como tal. La minería, digamos, Claro. estaba bueno, sí, cuando fue el virreinato estaba ahí todavía Potosí, pero lo que ahora es Argentina, ¿había minería? No, para nada. Por eso yo publiqué un artículo que se llama La Argentinidad de los bolivianos. Porque si vamos a hablar de Argentum, de plata, eso estaba en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. Claro. ¿Cierto? La minería, el desarrollo minero en la Argentina es posterior, Sí, ¿cierto? sí. Se fue encontrando después y muy lento. Y el saqueo hoy es absoluto, es decir, de lo que sacan las empresas mineras británicas en la Argentina, prácticamente se llevan todo. Ellos declaran, de lo que declaran hay que pagan un 3%, que creo que se lo redujeron al 2%, y luego se les devolvía, con lo cual queda nada. Y todo lo que se llevan en tierras raras, que son importantísimas para el desarrollo tecnológico, no declaran nada. Así que acá hay uno que sigue insistiendo, y ya le explicamos, el 20% no era el 20%, era un 10 o un 5%, ¿es cierto? Y hoy, como ciudadano, yo pago el 21% de IVA, más todos los impuestos que pago. Claro, Yo creo que en Argentina el Estado se queda con el 70% de nuestro sacrificio, claro, ¿cierto? terrible. Entonces, los impuestos más o menos durante el virreinato en total eran creo que un 9% que se quedaba acá, y del quinto real, España de esa manera nos ayuda también a traer universidades. Las universidades hay que pagarlas. Ojo Claro. que se pide que se pagan las 25 universidades Pero y no los más solo de, las universidades, los más de 800 hospitales. la administración de un territorio de más de 22 de millones de kilómetros cuadrados. ¿Con qué se pagaba eso? Ojo, o sea, pongámonos a pensar. Y hoy en día te sacan en Argentina el 70% y ¿para qué lo utilizan? Sí, para robárselo. Mira, he bloqueado a la triste porque sigue diciendo idioteces y repite como un mantra la misma mentira. Entonces llega un momento, acá dice, tragan su oro de España y México, administra la Unión Hispánica. Listo, otro tarado que lo vamos a sacar, porque a ver, yo puedo entender las preguntas, pero una vez que hacen preguntas y se les da la respuesta, no insistan, porque ya yo debo pensar que son oligofrénicos. Si son débiles Claro. mentales, muchachos, vayan a ver algún programa de humor absurdo y tal vez eso los entretenga más. Pero no opinen más. Es decir, no es que todo el mundo pueda opinar. Sí, Ese es otro de los vicios intelectuales que hemos perdido sí. con la deformación cultural e intelectual que hemos sufrido en América luego de la independencia. Que bueno, lo está sufriendo España también, ¿no es cierto? También, El que lamentablemente, sí. cualquiera opina. Entonces acá hay más de un bruto que yo creo que lo sentás al lado de Von Braun y le quiere explicar a Von Braun cómo hacer un cohete. Y le va a Claro, decir que no sabe nada, ¿no es cierto? sí, Bueno, con la situación sanitaria, ¿viste? Aparece un premio Nobel, Luc Montagnier, diciendo que lo que están haciendo todos los gobiernos está mal y la gente dice, no, ese no sabe nada, porque la claro. televisión dice otra cosa. Y digo, bueno, pero Luc Montagnier es premio Nobel de Medicina y se lo dieron por descubrir un virus, ¿no es cierto? Entonces, esa deformación en la inteligencia Sí, nos ha llevado también a la reducción de nuestros derechos, ¿no? ¿Te acuerdas? Los romanos hablan de la capitis de minutio, ¿no? Cuando vos perdías tu condición ciudadana. Y eso lo hemos perdido. Hoy somos prácticamente ciudadanos cuasi esclavos de estos estados modernos. Nos pasa a los americanos y también le está pasando a los españoles. y quizá a los españoles y a los europeos en un grado peor que a nosotros, porque tienen un control mucho más feroz y más eficaz, ¿no? O sea, a mí me ha sorprendido muchísimas cosas para mal de lo que vi en Europa y en España ahora. No de la sociedad, o sea, sí, la docilidad, la domesticación al que ha llegado el europeo hoy en día en general y el español, sí sorprende. Hay una ley, por ejemplo, que me pareció absurda a propósito con el pretexto del virus, que se pasó en toda la Unión Europea en julio de este año, que prohíbe hacer transacciones económicas mayores a 1.000 euros en efectivo. Pero o sea, es gravísimo, o sea, te están obligando a que tú hagas todas tus transacciones económicas digitalmente, a bancarizar por la fuerza. Y si finalmente logran, que parece que es el propósito que tienen en Europa y en todo el mundo, pero en Europa está mucho más avanzado que acá, de que todas tus transacciones económicas sean digitales, sean virtuales, eso significa que te pueden controlar de cualquier manera. Porque si, ¿quién nos garantiza que estos sistemas no van a caer en manos de un gobierno totalitario o de mafias o de los mismos estados que también son igual de mafiosos que muchos de estos grupos?
que, como en China está sucediendo, te hagan un crédito social y te vayan calificando y según eso te puedan bloquear el acceso a tu propio dinero, ¿no? Entonces es grave. Y a mí me sorprendió que la gente en España no diga nada en contra de esto, porque 1.000 euros a la final no es una cantidad, o sea, es una cantidad, sí, que no se maneja quizá todos los días en muchas transacciones, pero mucha gente seguramente quiere pagar en efectivo para comprarse algo que cueste 1.500 euros o lo que sea, y no lo pueden hacer. Y los bancos también tienen unas restricciones absolutas para manejar efectivo que se agarraron el pretexto sanitario, pero que en realidad es un tema de control. Es un tema de control porque así te pueden saber todo el fisco español y el fisco de todos los países europeos y el mismo Banco Central Europeo quieren tener un control total sobre todas las transacciones económicas que se hacen para que no se les escape nada, para poder tener una mayor carga impositiva sobre sus ciudadanos, pero sobre todo para tener un control total de lo que haces, porque si todo se registra en tu cuenta a través de transacciones digitales, ellos van a saber absolutamente todo lo que tú haces, dónde estás, con quién estás, cuándo estuviste, y eso es sumamente grave. En China incluso se castiga al ciudadano que no se considera buen ciudadano, porque el Estado dice esta persona es buen ciudadano, porque es crítico, por ejemplo, y le bloquean, golpe tiene problemas para viajar, ¿no es cierto? Es Y gravísimo. tiene que mirar distancias enormes, ¿no es cierto? Acá pregunta alguien por qué se refiere a mí, dice, soy el único, casi único conocido públicamente en la Argentina a mostrar que no fuimos colonias y las mentiras de la independencia. No, hay que... En la Argentina hubo numerosos hispanistas, ya a principios del siglo XX, Manuel Ugarte, que era incluso comunista, perteneció a la Primera Internacional con Lenin, y sin embargo es un hombre que luego se da cuenta de la importancia de la unidad hispanoamericana y la importancia de nuestra civilización, por lo cual fue echado, creo que está en el Partido Socialista, fue echado del Partido Socialista porque se lo consideró mal socialista y creo que de la Cámara de Diputados porque se lo consideró poco patriota. Liborio Justo, que también era marxista, está en la misma línea, pero el padre Castellani, que era un católico tradicionalista, también está en la misma línea. Ricardo Levene, que era conservador, escribió No fuimos colonias también. Fue presidente de la Academia de Historia Argentina, ¿no? Claro, y después tenemos a Julio Carlos González, que es un peronista ortodoxo. Rómulo Carrias, otro gran hispanista argentino. Claro, que escribió sobre el tema de la iglesia, cómo se atacó a la iglesia a partir de la Revolución de Mayo. Pero también escribió sobre la leyenda negra. Sí, pero y sus trabajos son muy importantes. Entonces tenés peronistas, tenés radicales también, Hipólito Yrigoyen, presidente radical, es el que inicia la festividad del 12 de octubre, creo que a partir de su iniciativa se hizo en toda América. Y tenés socialistas como Jorge Abelardo Ramos y Blas Alberti, que están en la misma línea. Ellos ya, si bien eran socialistas, ya defendían no solo a España, sino a la Iglesia Católica, ¿no? Eso me pasó algo muy gracioso, Francisco, viendo estas cosas curiosas de nuestra civilización. Me invita a una conferencia de Blas Alberti, que está en el Frente de Izquierda Popular, él, y me dice, mira, va a hablar sobre la identidad hispano-católica argentina. Sí, es ateo, marxista. No, dale, vení. Yo era chico, tenía 20 y pico años. Y da una conferencia que parecía que lo hubiese dado Antonio Caponeto, ¿no? Doctrinalmente, la defensa de la iglesia. Entonces termino, y yo era muy chico. No tenía canas, tenía más pelo que vos, mirá, Francisco. Y le digo, pero eso, así que... Yo estoy cada vez con menos pelo, así que... Fue hace un siglo. Le digo, profesor Alberti, me encantó su conferencia. No, le digo, no, yo no sabía que usted fuese católico. Y me dice, no, jovencito. Me da el tiempo para que me diga así. No soy católico, soy marxista. Me dice, y me pregunta, ¿usted es católico? Sí, le digo, yo soy católico. ¿Y va a misa? Y yo no sabía por qué me lo preguntaba tan así. Digo, sí, voy a misa. Hace muy bien. Porque el problema del catolicismo de los católicos es que no van a misa. Lo cual me resultó muy gracioso. Me hizo acordar un poco a Gustavo Bueno, ¿no? Que tiene esa postura que defiende el catolicismo, pero no cree. Bueno, espero que Dios con el tiempo le dé la gracia. Pero en Argentina hay numerosos hispanistas. Bueno, ahora salió también el trabajo de Marcelo Gullo, ¿no es cierto? Pero Francisco Hotz, un muchacho de La Pampa que hizo un trabajo muy, muy lindo, que lamentablemente no ha sido muy divulgado. Me mandó el libro, me pareció excelente. Pero digamos que no se lo ve aparecer en los medios. Pero hay numerosísimos. Yo porque soy periodista, entonces me sé manejar en los medios, claro. Pero mi primera aparición, ¿sabes por quién fue, no? No por un argentino, una modelo coreana que vive en la Argentina, y siempre me preguntaba historia argentina. Me dice, porque yo como coreana tengo que conocer la historia argentina, porque yo le debo a este país, tengo un hijo argentino, ¿no? Claro. Pero si viene de coreana, ella tiene un fuerte sentido de la tradición. Y me acuerdo que le dijo a Jorge Chernico, que era productor de un programa de televisión, le digo, Jorge, ¿por qué no invitas a Patricio?
Y a partir de ahí empezaron a subir el rating cada vez que me invitaban, entonces me invitaban, qué sé yo, semana por medio, y después, bueno, todos los canales, y así se hizo. Esta semana voy a estar en 3 o 4 medios de la provincia de Santa Fe en Venado Tuerto. Pero, y después, bueno, porque hay muchos historiadores que no se mueven para ir a los medios también, ¿cierto? Le da pereza, que yo. Entonces, pero hay mucha Claro, y gente. tú también has tenido una gran difusión digital, ¿no? Tu canal es uno de los más conocidos, si no el más conocido de difusión hispanista en todas Puede partes, ser, no solo en Argentina, ¿no? En todo el puede mundo ser. hispánico. Bueno, también está el canal de Rubios Doncé, que también es excelente. En España hay varios medios que son Sí, importantes, pero pero el tuyo es más conocido. O sea, te en lo digo Hispanoamérica, tal por vez. los comentarios que yo escucho hasta en España, porque tu canal lo conoce todo el mundo. Bueno, me alegro muchísimo. Eso, bueno, Dios quiera que pueda conocer la madre patria. Y bueno, vamos a ir a reclamarle el oro. Y España me reclamará los bifes de chorizo que me pude comer, porque la vaca llegó a América gracias a España, ¿no es cierto? El caballo también, y creo que todas las americanas podrán agradecerle a España que no son animales de tiro, porque Yo cuando, le, cuando España trajo el buey, la mujer dejó de ser animal de tiro. sí, exactamente. Yo quiero decir una cosa al respecto. Primero, bueno, recordar el nombre completo de este libro que es pionero, creo que en toda América, porque antes en España Julián Juderías había escrito, pero en Hispanoamérica creo que es el primero que escribe al respecto de Rómulo Carbia, que Sí. escribió La historia de la leyenda negra hispanoamericana, así se llama su libro, y que me parece que lo escribió en los años 30 o 40, y que es fundamental. Yo lo tengo y lo leí, es uno de los primeros que revisa estos tópicos en nuestro mundo hispánico. Y después del tema esto, ¿no? Y de lo que ya el oro y lo que supuestamente se llevaron o no se llevaron a España. Pero hay que pensar en lo que trajeron. Eso también lo pongo en mi libro. Y yo le he hecho esta pregunta seriamente a muchos ecuatorianos. Y lo hago igual a peruanos o argentinos o chilenos. Quítale lo español a Argentina, quítale lo español a Perú, quítale lo español a Ecuador. ¿Y qué te queda? Pero seriamente, o sea, ponte a analizar todo lo que tendríamos que devolver a España. ¿Y qué te queda? O sea, pero en serio. Y la gente a veces se queda pensando y no responde, porque en el caso ecuatoriano, si le quitas el cerdo, si le quitas la cerveza, si le quitas las vacas, si le quitas las ovejas, muchísima parte de la alimentación vegetal, la misma vestimenta de las poblaciones indígenas, desde la alpargata hasta el poncho y el sombrero, que son todos españoles, ¿qué te va quedando, no? Y la Nos gente quitan cuando el le hace... vino y ya nos enojamos. Y sí, Recordemos imagínate. a Vasconcelos, que decía: Argentina, ese país que sabe hacer buenos vinos, por eso el argentino es un pueblo culto, decía Vasconcelos. Porque un Bueno, pueblo que no sabe hacer vinos es un pueblo inculto. Así que, Vasconcelos, te queremos mucho de Argentina. Espero que te encontremos en el cielo. Escúchame, Francisco, realmente fue muy aclarador. No solo no nos queda nada, nos quedan altares con sacrificios humanos, sino que no nos queda nuestra sangre. Porque mis abuelos, mis tatarabuelos, prusianos, florentinos, bearneses y españoles que llegaron a América, no hubiesen tenido este continente si España no hubiese llegado antes. claro, por supuesto. Y Eh, además, en el caso, en cambio, de muchísimos argentinos que son descendientes de migrantes recientes españoles y de muchos otros que son descendientes del criollaje antiguo y, por supuesto, el resto de Sudamérica. Sin España no entenderías la identidad actual de ninguno de nuestros países, ¿no? Hasta genéticamente. En el caso argentino, bueno, hay un gran aporte europeo reciente, pero lo hispánico sigue siendo fundamental. Quizá de los países más hispánicos que tiene Sudamérica culturalmente es Argentina, ¿no? Y eso es gracias al sustrato que se impuso de manera preponderante a la migración que recibió. Y en nuestro caso, en Ecuador igual. En Ecuador la cultura predominante es la hispánica, guste o disguste. Y hasta genéticamente, eso, leyendo un estudio hace poco que dio un dato, que es un país, por supuesto, de un gran mestizaje biológico, pero cultural no. Pero igual biológicamente, en más del 64% de los ecuatorianos por varón patrilinealmente descienden de linajes españoles, de linajes genéticos de españoles, está comprobado por estudios genéticos. Entonces, en nuestro caso es hasta por la sangre, ¿no? O sea, en América, alguien que no descienda de un conquistador es muy difícil. No te hablo ni siquiera de las que vinieron las poblaciones posteriores, porque en el caso de Quito hubo una migración de España constante durante 3 siglos a la ciudad de Quito,
de alrededor de unas 20.000 familias que llegaron y se asentaron para siempre, ¿no? Y, y esos habrá y hay muchos descendientes, ¿no? Pero de conquistadores, o sea, es algo mucho más común de lo que la gente piensa. Entonces, cuando la gente dice, vinieron y nos conquistaron, habría que hablarlo con un poco más de tranquilidad, porque los que descienden de los conquistadores somos nosotros, ¿no? En el caso del Río de la Plata, pues, de Irala, del fundador de Asunción y de Garay, y de Irala desciende media Argentina. De Irala desciende a través de sus descendientes en Córdoba y en Tucumán y en otras provincias del interior argentino, descienden, pero la mitad de la Argentina. O sea, yo no tengo datos, pero estoy seguro que hay muchísima gente que no sabe. En la provincia de Santiago del Estero hay unos linajes que llegan con los adelantados que se entroncan con familias reales de Europa. Hay un adelantado que estaba entroncado con Carlomagno, creo, así que hay más de un santiagueño que tiene algún gen perdido de Carlomagno. Y muchísimos porteños también. Vinimos y nos quedamos. Eso habría que decir, ¿cierto? Muchísimos porteños, porque yo a mí me gusta la genealogía, y tú analizas los orígenes de muchísimas familias porteñas, son migrantes, no son migrantes, o sea, vinieron del interior de Argentina, ¿no? Y después ya obviamente se mezclaron con toda la migración nueva, y ahí tienes un estudio por hacer pendiente impresionante, ¿no? Sí, voy a contar esta historia para ir terminando, hablando de estas genealogías. Yo cuando estuve en el departamento, que lo he mencionado muchas veces, pero creo que hay que mencionarlo otra vez, en el departamento de doña Esther Rodríguez Ortiz de Rosas, de Soaje Pinto, que en paz descanse, por cierto. Que en paz descanse, por cierto, sí falleció, madre de Juan Manuel, del gran Juan Manuel Soaje Pinto. Y ella siempre me mostraba, ¿no? Entraba a su departamento y era emocionada y me mostraba un cuadro genealógico, un árbol genealógico que tenía al ingreso, y me decía, mira, acá están mis antepasados quiteños. Y me mostraba sus antepasados quiteños, que me acuerdo que eran de apellido Paz. Y me contaba toda la historia, me habían explicado después cómo bajaron al Río de la Plata y tantas cosas, ¿no? Pero no son casos excepcionales ni aislados. O sea, el tema de las vinculaciones familiares en toda Hispanoamérica son enormes, porque éramos una sola cosa. Es como hoy en día en Argentina, alguien de Neuquén tiene un parentesco con alguien de Salta, porque la gente va y viene y se mueve, ¿no? Y eso es natural. Sí, y vos sabés que también es curioso. Por ejemplo, vos tomás la guía de teléfono de Montevideo, Buenos Aires, está lleno de primos. Yo hace poco descubrí que el historiador uruguayo Guillermo Vázquez Franco, un amigo mío toma contacto con él diciéndole que con un mensaje mío que yo lo quería conocer, y Guillermo Vázquez Franco le dice, pero todos somos parientes. Pues yo soy Guillermo Vázquez Franco Lons. Bueno, pudimos conversar por teléfono y resulta que es tío tercero mío. Imagínate. Cosa que yo veía los videos de él y había algo en la cara que me resultaba, y después me cuenta, es parecido a mi padre. Yo decía, ¿por qué me llama la atención tanto la cara de hombre? Y claro, encontré, bueno, después estuvimos charlando y sí, éramos directamente parientes. E incluso vos lo que decís, pero es tan importante que hasta en la sociedad de Buenos Aires se considera importante tener cierto linaje peruano. Claro, sí, es cierto. Milano, yo tengo tal linaje peruano, la familia Basombrío, ¿no? Por ejemplo, una vieja familia acá es una familia que viene desde el Perú, y eso era muy, muy importante. Por eso creo que todas nuestras discrepancias son fabricadas, y lamentablemente a veces hay mucho hijo inmigrante que me discute, ¿no? Sí. Una vez me discutía un hijo de sirios, dice, nosotros cuando peleamos con San Martín, no, disculpame, en 1820... Todos los sirios estarían en otra historia, y si vinieron acá fue por el acuerdo de Sykes-Picot, donde ustedes perdieron también parte de su soberanía. Algún motivo los hizo venir acá. Sí. Pero con San Martín, vos nada. Con San Martín yo sí puedo decir algo. Pero mi familia estaba relacionada amistosamente con la familia de Belgrano, etcétera. Pero desciendo de Juan Manuel de Rosas también, pero a veces viene un hijo inmigrante y discute como si, con una pasión, como si dijera este tipo desciende un granadero, ¿no? Y bueno, nada de eso es cierto. También habría que recordar qué pasó, porque en 1824 los últimos granaderos de San Martín, en enero de 1824, se pasaron al ejército realista. Ah, mira, qué interesante. ¿No es cierto? Y el único que dice no es el negro Falucho. Y ellos le dicen, pero al final sos un revolucionario, porque descubren la revolución. Y Falucho dice, prefiero ser revolucionario antes que bajar la bandera.
muere Falucho y por eso el Estado argentino le hizo un monumento a Falucho, porque había que engrandecer la figura de Falucho, que dice que se la sacó a los realistas. No, no, no. Esa bandera se la peleaba con otros granaderos. Qué Pero cosa bueno, interesante. eso se hizo una escultura que la hizo mi bisabuelo, Lucio Correa Morales, el primer escultor argentino, y está frente al regimiento patricio. Pero la Sí, verdadera claro. historia de Falucho es que él discute con otros granaderos, ¿cierto? Y eso Me que acuerdo. parecía que ya se perdía todo. Sin embargo, había gente que se dio cuenta de que había una mentira en toda esta historia. Sí, 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 sí. Qué interesante. Desconocía eso, me parece un tema muy, muy importante a profundizar e investigar, ¿no? Francisco, creo que tenemos que hacer muchos programas, simplemente a veces ponernos a charlar y divagar un poco, y creo que a la gente le ha gustado. Es impresionante la cantidad de gente que hoy hay en vivo, siendo hoy un domingo, y con 1 hora y media de programa. Francisco, ¿sabes que este es tu canal? Y que Gracias. está a disposición para todo tu material. Y Muchas a todos gracias. ustedes les digo, yo tengo la primera versión, espero, si la completaste, me gustaría también en algún Sí, momento poder comprártela. Es Quito fue España, historia del realismo criollo. Queridos sí. amigos, Gracias, Patricia. Muchas gracias. Yo no, solo, no, antes de despedirnos, déjame indicar que el libro va sí, a estar en Amazon disponible en la próxima semana para quien quiera comprarlo de cualquier parte del mundo hispánico. Y mis agradecimientos nuevamente a todos los amigos en España que nos recibieron, nos trataron también y nos impulsaron en esta gran causa que es la nuestra, la de la hispanidad. Gracias a todos ustedes y gracias a ti, Patricio, por estar aquí esta tarde. Encantado, es un gusto y un honor para mí. Francisco, el honor es todo mío y un fuerte abrazo a Jaume Torrens, Cortina Torrens, Sí. que te recibió también y dio una conferencia fantástica. Creo que él te ayudó con el libro, ¿no? Me ayudó, sí, me ayudó. Y la presentación que me dio me pareció increíble. Es un- Fantástico. me Cuando hablo, dice, hablo si de, hubiera hablo de tenido la historia, Cataluña. Francisco podía ser presidente de la Generalitat. Hablo de Cataluña y me acuerdo siempre de Jaume, y Jaume es sin duda uno de los mejores y más preclaros catalanes que existen actualmente, un patriota español como ninguno. Te cierro algo con respecto. Jaume un día me dice, te paso esta información sobre los argentinos que en plena revolución viajaron a Cádiz y arreglaron con un banquero de apellido Beloniel. ¿No? Estaba en Cádiz, que era en realidad banquero londinense. Y ellos llevaban plata y con esa plata se tenía que coimear a sobornar a Riego y a todos los liberales para que no vengan. Claro. Bueno, figuran los nombres de los dos agentes, creo que una lesica. Y hace poco, hace un par de años, conocí al tataranieto, o Chosno, ¿no? Ya de uno de ellos, y le pregunté, ¿qué tenés que ver con aquellos dos que fueron? Sí, sí, uno de ellos era mi antepasado, era mi Chosno. Lamentablemente, todo eso fue cierto, me dice. Y el resultado, entonces, ese dato que me dio Jaume fue increíble porque lo pude comprobar con un descendiente de uno de los dos agentes que fueron a Londres. Así que Qué cosa. detrás de todo esto estuvo Londres. Si España hubiese sido por más mala que hubiese sido, si no Inglaterra no hubiese actuado, acá no hubiese habido ninguna revolución. Quiere decir que nunca fue una revolución genuina. Y segundo, por algo los pueblos aborígenes y los también de raza negra luchaban a brazo partido contra los independentistas. Recordemos a Antonio Navala Huachaca, donde le dice a los revolucionarios, Navala Huachaca era un indio de Arequipa, le dice a los revolucionarios, ustedes son anticristos. Ese no es un insulto así nomás. Ese es el insulto que un hombre que tiene una fuerte formación teológica y sabe lo que está pasando en el fondo de la historia. Tiene una Claro. comprensión profunda del tema. Entonces, porque si fuese por derrocar a malos gobiernos, nosotros tenemos que haber derrocado casi todos nuestros Todos, no casi, malos todo gobiernos. casi, no. Eso digo yo en mi Francisco, libro, reflexiono, y ya para despedirnos vamos a hablar 3 horas, creo, pero ya hay que despedirnos. En mi libro siempre pongo, o sea, bueno, ya, España, bueno, cerremos el capítulo de España, pero si a España se le achaca tanto y se le perdona tan poco a la República y a todos sus gobiernos, o sea, ¿por qué le tenemos tanta tolerancia? Si han hecho sin duda claro, muchos mayores desastres que nada de lo que ha pasado en otra época nuestra, ¿no? Francisco, llevamos 200 años malos de gobierno, de irrelevancia política, pero en realidad deberíamos multiplicar esos 200 años por cada uno de los 20 Claro. estados en que nos convertimos, con lo cual hemos tenido 4.000 años de mala gestión. Sí, sí, Porque no es que sí, uno sí, de nuestros países resultó convertido en una suerte de Suiza, ¿no es cierto? Una terrible. suerte de Alemania. ¿Podemos hablar de 4.000 años de malos gobiernos en el mundo hispánico?
Sí, sin duda, sin duda. Es un análisis muy certero, terrible, ¿no? Horroroso pensarlo, ¿no? Pero es así, qué triste y lamentable. Así es. Y a los crímenes que Inglaterra hizo en China y en la India habría que sumar el crimen de habernos destruido poblacionalmente a nosotros y económicamente durante 200 años, y lo siguen insistiendo. Sí, Y con el con esto digo, aborto. guarda aquellos que van a aceptar un agujazo inglés, porque los ingleses no tuvieron nunca problemas en reducir la población de los países con los cuales tenían alguna intención de dominarlos. Francisco Núñez del Arco, te mando un fuerte abrazo, y a todos ustedes, queridos amigos, les agradezco muchísimo. Vayan a Amazon, compren Quito fue España, y el día 25 los esperamos a todos en el Zoom que vamos a hacer para explicar el Bitcoin como un elemento, una alternativa económica para tratar de zafar a este encierro económico en que nos están sometiendo en esta suerte de tiranía mundial que estamos viviendo. Francisco, te mando un fuerte abrazo. Otro para ti, Patricio. Gracias. Hola, amigos de la Hispanidad. Gracias por la gran acogida de esta gran propuesta, de esta gran herramienta que es posible para vosotros y dedicada a vosotros. Decenas y decenas de personas informadas, ya varios han pasado evaluaciones y todavía quedan 14 plazas para acceder a estas herramientas, a estas grandes herramientas de multiplicar de una forma real, objetiva, cierta, material, vuestros ahorros y la posibilidad de vuestra independencia, autosuficiencia económica en 3, 4, 5 años. Podéis multiplicar vuestros ahorros 1, 2 y hasta 3 veces al año, varios años consecutivos. Estamos hablando de un gran cambio de paradigma y estamos hablando de las herramientas que se pueden hacer para ello. Así que, en un mercado que crece a más del 10% mensual, os esperamos aquí, en este gran grupo de Crypto Elite Trade, para todos los amigos de Patricio Lons y los amigos de la comunidad hispanista. Aquí os esperamos. Un gran abrazo.